Bien, pues vamos a empezar a ver pitiriasis versicolor y pues esto es muy importante porque muchos autores la denominan como tiña versicolor. De hecho, en la literatura anglosajona la podemos encontrar de esta forma. Em, para empezar, pues hay que saber que es una micosis superficial y que son levaduras lipofílicas. Esto es como de las cosas más importantes que tenemos que saber. Y los géneros son Malassezia, los principales, Malassezia globosa, Malassezia sinfadalis y Malassezia furfur. El nombre que se le da es pitiriasis, es porque es similar al salvado, más o menos, y se le dice que son placas con descamación fina. También se le dice que es versicolor porque tiene diferente color. Las manifestaciones clínicas pueden ser desde manchas hipercrómicas o hipocrómicas. Y pues es importante saber que solamente va a afectar al tronco y las raíces de los brazos principalmente. Otras topografías se han descrito, sin embargo, la más clásica siempre va a ser como en estas áreas. También es importante decirles que no es un dermatofito y eso es como de las cosas más importantes que tenemos que tener en mente. Ahora, en cuanto a la etiología, bueno, pues vamos a tener que es de la subclase de la subdivisión Basidiomycota y se le dicen Basidiomycetos. Entonces, como tal, la malacesia va a ser una levadura lipofílica que forma parte del microbioma normal de la piel y esta va a estar restringida completamente al estrato córneo. Las principales que se han reportado en la literatura y en México son Malassezia globosa, Malassezia sinfodalis y Malassezia furfur. Y le siguen Malassezia obtusa, Malassezia restricta y Malassezia slofiae. En cuanto a la historia, comienza desde que en 1846 y en 1877, Eichstätt Schluyer denomina a un hongo en la piel y le llama pitiriasis versicolor. Sin embargo, no hace ningún como aislamiento ni observación del hongo como tal. Hacia 1853, Robin le da el nombre de Microsporum furfur y le dice o le denomina tiña versicolor. En 1874, Malassez se fijó o se dio cuenta que era una levadura, por lo tanto, a partir de aquí se le denominó como una levadura. Y los primeros reportes que se tienen, pues son de un álbum de esa fecha, de 1874. Son los dibujos de la levadura como tal y la descripción y la topografía pues, de la enfermedad como tal. Hacia 1889, Bailón creó el término malacesia, refiriéndose a Malassez como tal. Y hacia 1904, Saburo logró aislarla y le dejó el nombre de Pityrosporum malassez. En 1990 y hacia 1999 se le denominó ya completamente Malassezia. Y conforme han pasado los años, pues se tienen los datos de cada una de las especies que se conoce, desde 1889 hasta el 2018. Actualmente hay 18 especies y la característica como para clasificarlas es la degradación de los ácidos grasos. Es muy importante que sepamos que de estas 18 especies, solamente 10 como que colonizan al ser humano y las otras pues tienen que ver con los animales desde murciélagos, cotorros, perros, cabras, caballos y conejos. Y entonces cada una de ellas o sea, tiene como su subdivisión bien clara. La única que puede saltar como tal de animales hacia los humanos es Malassezia pachydermatis. Y esta tiene una característica muy importante que no es tan lipofílica. El amarillo sí lo he visto, pero, o sea, En cuanto a la epidemiología, pues la distribución geográfica es cosmopolita. Predomina en México, en las costas del Golfo y el Pacífico, y es el 12% de las micosis superficiales de la consulta que tenemos. Sin embargo, aumenta esto en la costa del 20 al 30% y predomina constantemente en áreas tropicales. Hay estudios que se han hecho en los que, dependiendo de la determinación con la que se haga, se han identificado o una u otra especie. Por ejemplo, en Argentina se vio que el predominio de la malacesia es Malassezia sinfodalis y Malassezia globosa. En México predomina la Malassezia globosa.
En Turquía, Malassezia globosa y Malassezia furfur y Malassezia slofiae. Y en Irán predomina Malassezia globosa y Malassezia obtusa. Y como les había comentado, que depende del registro como tal, es de la forma en la que se ha identificado. No solamente ha sido como por el cultivo o por la PCR, sino también como la proteómica. Entonces, esto es lo que ha hecho la identificación del predominio de una o de otra, de otra especie. Sin embargo, pues esto ha sido a partir de los reportes desde el 2012 hacia el 2019. Ahora, con respecto a la epidemiología, tenemos que, pues, en cuanto al género, es igual. O sea, no hay predominio de sexo ni en mujeres ni en hombres. En la mujer, pues, habitualmente se diagnostica un poco más porque busca atención médica más comúnmente. Y en los hombres se relaciona hacia la actividad sebácea. La edad, tampoco hay una edad en la que haya un predominio. La podemos encontrar desde el nacimiento hasta los ancianos, pero en el tiempo en el que lo podemos encontrar mayormente es de 18 a 25 años, y esto tiene que ver por la producción sebácea, y es con respecto a una mayor incidencia en la adolescencia, que hay un mayor factor hormonal, mayor actividad de las glándulas sebáceas. Y en cuanto al fototipo, en la literatura hay como reportes muy establecidos que hay un predominio mayor en fototipos oscuros, de fototipo 4, fototipo 6. Sin embargo, esto puede ser porque es un poco más fácil, como la descripción en este tipo de fototipos. Ahora, con respecto a la fuente de infección, se ha dicho que desde que nacemos y al contacto con la piel materna al momento de la lactancia se puede haber una colonización de la malacesia hacia la piel del bebé. Es importante decir que no se sabe bien cuál es el mecanismo patógeno para que pase de una fase saprófita a una fase filamentosa. Todavía no se tiene bien claro. Sin embargo, los factores que pues intervienen es la temperatura. Esto hace que aumente la temperatura de la piel y la humedad. Y al momento de que esto sucede, pues obviamente la fase filamentosa o infectante se va a quedar con un predominio en el área del folículo piloso. El periodo de incubación aparentemente que se tiene descrito es de 15 días. Sin embargo, pues como no hay como una explicación clara, la realidad es que no se sabe bien. Ahora, con respecto a los factores de predisposición, ya les había comentado que la malacesia forma parte de la microbiota cutánea y que está normalmente en las unidades pilosebáceas y requiere ciertos factores que favorecen su proliferación endógena o exógena y ambiental. Hay factores genéticos e inmunológicos que son importantes mencionar. Con respecto a los factores de predisposición, pues se tienen aquellos que son como el calor, en zonas de calor, la humedad, la exposición solar que predispone a que haya sudoración, el uso de bronceadores grasos o ricos en aceites. Esto va a hacer que haya un aumento de hiperhidrosis y de las glándulas sebáceas. Y como por parte del paciente como tal, pues se relaciona a que hay desequilibrios nutricionales, ya sea hacia desnutrición u obesidad, y que tienen que ver con la falta de higiene. También la genética se ha establecido que tiene un patrón muy, muy importante, o sea que hay familias en las que hay un predominio mayor de predisposición de la pityriasis versicolor. El embarazo también tiene que ver, o sea, en este tipo de pacientes también se presenta. Y con respecto a la deficiencia de linfocinas, en los pacientes que llegan a tener deficiencia de linfocinas, pues van a tener un aumento en los ácidos grasos hidroxilados y disminuye la IgG y los linfocitos T. Por lo tanto, la proliferación de la malacesia va a ser mayor. Con respecto, ay, carambolas. Sí, perdón. Con respecto a la micología, pues hay que tomar en cuenta que, si se dan cuenta aquí, la forma de la malacesia va a cambiar dependiendo de la especie. Y estas son muy lipodependientes, excepto Malassezia pachydermatis. La reproducción de estos va a ser por blastoconidios y pues tienen la capacidad de formar filamentos. Son hidrófobas y producen biofilms. La pared con capa laminar conectada a receptores de lecitina tipo C en las células dendríticas van a activar las vías de señalización MAP,
Este, ay, se me fue qué es. La factor nuclear capa beta. IgN capa beta, pero no me acuerdo qué es. Factor nuclear capa beta. Ajá, factor nuclear capa beta. Este tipo de cosas es muy importante con respecto a la inmunidad contra antimicótica. Cuando tenemos una presencia de algún tipo de hongos, en estas vías, justamente la activación de la señalización por la lecitina tipo C va a activar estas vías y tiene que ver también con el Cas9, que lo vamos a ver más adelante. Con respecto a la patogenia, les vuelvo a poner arriba que el periodo de incubación depende de 15 días aparentemente entre la fase infectante, que es la fase saprofita, que va a ser una levadura, a la fase parasitante, que va a ser la fase micelial. Este va a estar restringido solamente a la capa córnea, no se ha encontrado en otro tipo de estratos y van a tener una afinidad muy importante por el glucógeno y los aminoácidos. Va a ser un padecimiento endógeno de aparición de las estructuras filamentosas y va a tener una mayor producción de lipasas y de queratinasas. Y esto va a crear una leve reacción inflamatoria. Sin embargo, como les había comentado, que hay controversias con respecto a la infección que invade las capas externas del extracto córneo y después de su conversión como comensal, el levaduriforme en parásito filamentoso va a estar sobre todo en el área del folículo piloso. Todavía no se sabe bien las consecuencias de las alteraciones inmunológicas locales, pero es muy importante decir que son dependientes de producción del ácido acelaico y esto va a dar la variabilidad de una presentación clínica a otra. Con respecto a lo de los receptores que les había comentado en la diapositiva pasada, hay unos inmunomoduladores de señalización de la malacesina y el indol 3 que van a estar sobre todo en cepas de malacesia restricta que actúa sobre la diferenciación de TH17. Esta vía es una vía de defensa antimicótica que funciona también para cándida y para otro tipo de hongos. Esto se reconoce por la manosa en la pared celular de la malacesia e interactúa produciendo citocinas y esto va a hacer que haya una inflamación mayor en la piel. Puede ser o está relacionado que esto tenga el cambio de coloración de las lesiones y ahorita lo vamos a ir viendo poquito a poco. Aquí les tenía como la fisiopatogenia como tal, que tenemos una activación de la vía alterna del complemento y la inflamación y el recambio de epitelio excesivo. Esto va a causar la descamación característica y va a haber un incremento de IgG. El defecto de la producción de las linfocinas, pues no va a haber una buena comunicación y va a haber desaparición de las células T reactivas en sangre periférica. Y va a haber una disminución de la interleucina 2 y del factor de necrosis tumoral alfa. Ahora, con respecto a la patogenia de la variedad hipocromiante, tiene que ver con la disminución de la producción de la melanina. Esto va a ser un aumento de los ácidos grasos descarboxílicos y pues va a haber una inhibición competitiva de la tirosinasa. Esto va a crear una disminución de la producción de melanina y por lo tanto vamos a tenerlo en fototipos altos y hay alguna enzima que se llama la pitracitrina que está segregada por las levaduras. Entonces va a haber una mayor producción de ácido celaico y va a haber una inhibición de la melanogénesis y por eso va a ser más evidente en las lesiones hipocromiantes. Con respecto a la hipercromiante, se dice que tiene incremento en el tamaño de los melanosomas y hay un cambio en la distribución en la epidermis y hay un aumento en el espesor del estrato córneo. Va a haber un aumento en la actividad queratolítica del hongo y esto va a causar constantemente la descamación. Con respecto a los aspectos clínicos, pues vamos a tener que la topografía es muy importante, ya también se los había mencionado, que va a ser completamente en el tórax anterior y posterior, de predominio en el cuello, regiones proximales de las extremidades en adolescentes y en adultos. Menos común en la cara, párpados, axilas, ingles, nalgas, pene y perine, sin embargo se han visto algunos casos que no están relacionados aparentemente con inmunidad, sin embargo sí con higiene y con algún tipo de ropa que se pueda llegar a utilizar. Y entonces vamos a tener que, por ejemplo, aquí se ve
muy característica la afectación de lo que es la espalda, o la parte posterior del tronco y en las raíces de los brazos. En los niños va a cambiar la topografía, sin embargo, la pitidiosis versicolor no es muy común en ellos, y cuando los afecta, va a afectar cara, frente, región interciliar, pliegues nasolabiales, y esto va a ser más durante la lactancia. No es una transmisión como tal vertical, sin embargo, las teorías que se dicen es por el contacto piel a piel, aunque no se han descrito o sea, como transmisión de malacesia de persona a persona. Y en las mujeres tiene un aumento de la topografía con respecto a las piernas, y esto es asociado al uso de cremas. Nunca se va a aparecer ni en pies ni en manos. Y aquí está, por ejemplo, la presentación en un recién nacido, que se alcanzan a ver las máculas hipocrómicas, sobre todo en las frentes, la región interciliar y en los pliegues, que aquí en la fotito no lo podemos llegar a ver. Con respecto a los aspectos clínicos, la morfología, bueno, las lesiones típicas son máculas ovaladas o redondas que pueden ser punteadas, lenticulares, numulares o foliculares. Aquí podemos llegar a ver unas máculas que se ven como redondeadas, dependiendo del tamaño pueden ser numulares, y ahorita les presento. Aquí se pueden ver unas máculas punteaditas, son más pequeñas, y la mayor parte de ellas pueden coincidir con los folículos. Y en esta fotografía podemos ver el patrón que pueden formar placas y que puede tener un patrón como si fuera reticular. La mayor parte de ellas son asintomáticas, solamente un 4 o un 5% están relacionadas con prurito, y esto muchas de las veces tiene que ver con la variedad o la coincidencia con dermatitis atópica. Con respecto a estos son los que tienen mayor prurito. Entonces, salud. Los aspectos clínicos. Se hace más evidente la escama al raspar la piel con una cureta o la uña, así como estirar la piel debido al desprendimiento de la misma. A esto se le llama el signo de Wessner, y aquí podemos ver las placas policíclicas con escama, y no sé si alcanzan a ver un poco en la parte superior, un poquito de escama. Pareciera que se está como más evidente ahí en las zonas en donde se estira más. Normalmente lo podemos hacer con una batelenguas o con la misma uña. Con respecto a los aspectos clínicos, hay 10 tipos o 10 variabilidades que podemos encontrar en la pitiriasis versicolor, y como les había comentado, son diferentes tonos de pigmento, y la clasificación clínica se establece de acuerdo a la pigmentación de las lesiones o de sus características. Y como en México y en países latinoamericanos, pues tenemos una población con piel morena, o más o menos como el 85%, pues vamos a tener más predominio de la presencia de manchas hipocrómicas que vamos a encontrar. Y entonces va a ser la variedad hipocrómica, que se caracteriza por hipocromía de las máculas, que van a estar cubiertas de una fina escama. Estas pueden ir desde 2 milímetros hasta 2 centímetros de longitud, con formas irregulares que tienden a converger, formando placas de aspecto geográfico. Lo podemos ver, por ejemplo, aquí en el tronco, que van a empezar a hacer como las máculas solitas, y llega un momento en el que se empiezan a unir. También se puede llegar a presentar en la cara, pero son casos muy raros, por ejemplo, en esta niña, y se puede ver las máculas hipocrómicas. Aquí hay otras dos fotografías en las cuales podemos encontrar que la topografía descrita es la característica que tiene su predominio en el tronco anterior y posterior, en donde se llegan a ver las máculas que van formando unas placas de aspecto geográfico. Es muy importante que tomar en cuenta que en ocasiones la pigmentación disminuye tanto que las máculas pueden llegar a ser acrómicas. Otra de las características o de las variedades clínicas es la variedad hipercrómica. Esta es como la segunda y es la hipercromiante, y puede iniciarse como un cuadro agudo formado por placas eritemato-escamosas poco inflamadas. Cuando el padecimiento se vuelve crónico, pues disminuyen la inflamación y el eritema, y dan paso a manchas hipercrómicas de color cafecito claro,
que pueden llegar a tener escama en la superficie y pueden haber casos mixtos también. Esto esto tiene dos vertientes, que puede ser la variante eritematosa que va a dar una variante hipercrómica o bien que se presenten fototipos claros en donde nos van a dar manchas color marrón y en fototipos oscuros las manchas van a ser marrón o bien gris oscuro. Y pues si se dan cuenta, aquí ya está más evidente y si son manchas hiperpigmentadas. En la foto que está del lado izquierdo podemos ver que se ven unas manchas como color marrón, sin embargo en la foto de arriba pareciera como si tuviera también algo de hiperpigmentación. En la variedad hipo o hipercrómica significa, o bueno, más bien están presentes en la mayoría de los pacientes solamente hay un solo tono, pero las lesiones hiper e hipopigmentadas pueden coexistir, especialmente en la piel morena o en la que, no, en la que se broncea constantemente. Si se dan cuenta en la foto del lado derecho, hay en la parte superior unas lesiones, unas manchas circulares que están hipocrómicas y en el centro del torso hacia el ombligo se ven hiperpigmentadas. Y en la foto del lado izquierdo, aquí esta fotografía me gustó mucho porque podríamos llegar a clasificarla en varias de las, pues sí, de los aspectos clínicos que tiene la pitiriasis versicolor, porque podemos encontrar unas manchas que son hipercrómicas con un centro que podría ser medio acrómico, en algunas áreas hay eritema y pareciera, a ver si lo puse nada más adelante. Lo puse lo repito en otra de las variedades, ahorita se los enseño. Otra de las variedades es la eritematosa, que vamos a encontrar lesiones de color rosita con escama fina en la superficie y son evidentes en fototipos claros, o bien se pueden encontrar en posexposición solar. Van a evolucionar habitualmente a la variedad hipercrómica al paso del tiempo. Esta fotografía en el libro del maestro Bonifaz la toman como si fuera una variedad hipocrómica casi acrómica. Sin embargo, así le ponen pitiriasis y versicolor perdón, aquí me equivoqué, es hipocrómica, hipocromiante extensa. Sin embargo, en las áreas de la periferia de las lesiones o de algunas de las lesiones hay eritema, sobre todo también en el cuello. Y esta fotografía em, podría confundirse con algún otro tipo de enfermedades. Sin embargo, al momento de realizarle el raspado se encontraron las lesiones características, o bueno, más bien se encontró el dato patognomónico al KOH de espaguetis y albóndigas. No sé si alcanzan a ver que tiene un poco de escama en la parte central. Otra de las variedades es la variedad vitiligo-like. Esta variedad tiene lesiones prácticamente acrómicas despigmentadas similares al vitiligo. En la etapa temprana se va a presentar con escamas y la levadura va a estar presente y florece la luz de Good. Es muy importante también tomar en cuenta que la etapa tardía va a presentarse sin escamas y sin evidencia del patógeno. Si le realizamos un raspado, ahí no se va a encontrar la malacesia para nada. Y cuando ya tenemos una etapa tardía, no responde a tratamiento antimicótico. Muchos de los artículos que revisé no hablan mucho de este tipo de variedad y aparte no reconocen que tiene estas dos etapas. Otra de las variedades es la variedad... ¡Uy, carambolas! Se repitió, perdón. Es que aquí les dejé como el resumencito de todas, que son la variedad hipocrómica, hipercrómica, la hipohipercrómica, la eritematosa y la vitiligo-like. Seguimos con la que sigue, que es la variedad dermatofitoide. Y aquí les repetí la fotito del niño o del adolescente que les había puesto anteriormente, que son lesiones delimitadas por un pseudobrote activo bien establecido como la tiña corporal. Si se dan cuenta, en la mayor parte de estas lesiones hay un halo eritematoso y en el centro puede haber como una hipocromía y en algunas de las otras lesiones hay como hipercromía.
Entonces, esta variedad pareciera como si fuera una tiña por la variedad circular y delimitadas por un borde pseudoactivo, como la tiña corporal. Aquí encontramos como otra lesión característica que podría confundirnos completamente. La que sigue es la variedad atrófica. Hay pocos estudios, o bueno, más bien pocos reportes de caso de esta variedad, y se caracteriza por lesiones eritematosas o hipopigmentadas con una leve deformación y depresión. Antes se decía que era complicación de corticosteroides fluorinados, pero aparentemente en los últimos reportes, aquí les puse unas fotografías en donde se alcanza a ver incluso como una depresión en las áreas del torso, del hombro y del pecho. Ahora aparentemente se ha relacionado con la asociación de la atrofia y los antígenos que la malacesia desprende en la epidermis causando una reacción de hipersensibilidad tipo 4. Y va a haber una respuesta TH1, la cual va a ser una liberación de citoquinas que va a causar apoptosis o una proliferación inadecuada de los queratinocitos y va a generar elastosis. Esto va a explicar la atrofia. Sin embargo, todavía no se tiene muy claro cuál es la fisiopatología de esta variante. Y esta variedad, pues, al momento de explorarla, cuando uno la toca, usualmente los pacientes dicen que les duele. Tienen una buena respuesta a los azoles o al champú de ketoconazol, pero pues la piel queda atrófica. Hay otra variedad que es la variedad imbricata. Esta variedad se caracteriza por la hipopigmentación de lesiones con escamas superpuestas entre sí, que recuerdan la tiña imbricata o toquelago. Imbricata quiere decir como superposición o capas. Y la foto es muy mala, pero aparentemente se podría decir que las escamitas están unas sobre de otras. Y se le llama variedad imbricata porque solamente la forma de tener el diagnóstico pues es al realizar un examen directo. Y está muy relacionada con otras de las variaciones que tiene o de las presentaciones clínicas que tiene la malacesia como tal, que más adelante las voy a comentar, cuando hay una asociación con la dermatitis atópica y que hay un aumento de la IgE o en algún tipo de inmunodeficiencia. El siguiente tipo de variedad es la intertriginosa. Y esta es una variedad muy rara que afecta a los pliegues antecubital, axilar e inguinal. Y se caracteriza por las lesiones que son normalmente asintomáticas o eritematosas e hiperpigmentadas. Y esta es muy difícil de distinguir de un eritrasma y de un intertrigo por cándida. Como les había dicho al principio, la topografía de la pitiriasis versicolor ha sido como muy clásica, sobre todo en la parte del torso. Pero con el uso de prendas de licra o con el uso de algún otro tipo de cremas o este tipo de situaciones, causa que haya un aumento de grasa en otras áreas y que se pueda presentar. Normalmente se llega a confundir mucho con respecto a un eritrasma o a un intértrigo. Sin embargo, pues como la mayor parte de los tratamientos son similares, pues hay una buena respuesta. Aquí tengo algo que comentar con respecto a la pitiriasis versicolor, que tiene una recidiva, un alto índice de recidiva. Entonces, probablemente en estos pacientes que no se han descrito en este tipo de topografía, puedan tener como brotes muy característicos o brotes en los tiempos de verano. Otro de las variedades es la variedad papuloide y esta variedad es una variedad rara y aparece como ligeras lesiones discretamente elevadas o circunscritas. Algunas son palpables. Se le llama papuloide porque no cumple como la característica ideal de una pápula como tal. O sea, puede llegar a haber una elevación de la papulita, sin embargo, cuando no, la lesión no está bien circunscrita, bien delimitada y tiene una evolución subaguda,
y no cumple con todo lo que hace una pápula, pues se le dice papuloide. Y se alcanzan a ver aquí hay como maculitas muy, muy, muy pequeñitas que coinciden con los folículos, si se acercan un poco, y en la parte de la izquierda se ve la fluorescencia de la luz de Wood. El dato patognomónico de la fluorescencia de la luz de Wood es que tiene que brillar como amarillo verdoso, y esto es lo que brilla como tal es el hongo. Entonces vamos a tener la variedad de dermatofitoide, la atrófica, la imbricata, la intertriginosa y la papuloide. Con respecto al diagnóstico, pues es bastante clínico y puede facilitarse con los métodos diagnósticos. Y vamos a tener la luz de Wood. Ya les enseñé una fotito de cómo se ve y pues el fin de esto es detectar lesiones no extensas ni definidas. La fluorescencia va a ser amarillo verdosa. Vamos a tener también la dermatoscopía, que va a ser útil en casos de variedad hipercromiante y se observan una discreta pigmentación y escamas finas en mosaico. El diagnóstico de certeza se va a hacer con un examen directo de KOH al 20%, teñido con azul de Parker, y vamos a encontrar cúmulos de blastoconidios de 4 a 8 micras y filamentos cortos fragmentados o hifas en formas de S, que va a dar lo de albóndigas y espaguetis característico. El cultivo, pues lo vamos a hacer habitualmente en medio saburo, agar, más antibiótico 5 a 15%, adicionado con aceite de oliva, y vamos a ver colonias cremosas blanco-amarillentas, o también se puede utilizar un medio de Dixon. Y la histopatología pues en realidad no es necesaria, pero cuando se llega a hacer hay un proceso inflamatorio leve y estructuras fúngicas y se van a encontrar hifas y blastoconidios en el estrato córneo con tinción de paz. Ahora, vamos a revisar con respecto a la luz de Wood, pues vamos a ver, aquí se puede llegar a ver la primera fotografía, pues ya se las había enseñado en la variedad papuloide, en donde se alcanzan a ver como la fluorescencia completamente amarilla. En la siguiente fotografía, pues se alcanza a ver también la distribución amarillo-verdosa. Y en la tercera hay una característica o una localización muy importante. Y esta prueba puede ser negativa hasta un 3.6% de los casos, cuando hay algunos geles o lacas para el cabello que pueden dar falsos positivos. Esta es una fotito de la consulta, que no se alcanza a ver como muy, muy bien, pero en la primera foto pues se alcanza a ver un poco de la fluorescencia amarillo verdosa. Idealmente pues esperaríamos que se viera como en la foto de la izquierda. Con respecto a la dermatoscopía, pues actualmente se han empezado a hacer como las descripciones como tal de los hallazgos dermatoscópicos de algunas de las variantes de la pitiriasis versicolor. Y pues es una herramienta de diagnóstica no invasiva que puede ser útil y es más útil en la variedad hipercrómica y está un poco limitada porque se ha descrito el pigmento marrón difuso y un halo de él. Y en la hipocrómica, pues en realidad no se alcanza a ver muchas cosas. Ahorita les voy a empezar a pasar algunas de las lesiones. Por ejemplo, aquí tenemos una lesión hipopigmentada en donde vemos un pigmento no uniforme y las crestas y surcos poco visibles. En la parte de la descripción que se había dado con respecto a la dermatoscopia de la pitiriasis versicolor, habían notado o empezado a notar que hay una hiperpigmentación perilacional y, o sea, a esta parte se le llamaba como si hubiera un halo muy importante y hay en el centro pigmento como difuso. Y se alcanzan a ver algunas escamitas con muchas ganas en la flechita negra. En la siguiente imagen vamos a ver una lesión hiperpigmentada en donde vemos un pigmento no uniforme, no se alcanza a ver absolutamente pues nada tan claro. En esta fotografía vamos a ver una hiperpigmentación y una hipopigmentación irregular con un halo de hiperpigmentación. Alcanzamos a ver un poco de escama en algunos de los surcos que no tiene como una distribución muy característica. En la siguiente fotografía vemos una hiperpigmentación difusa con las escamitas en los surcos. Y en la siguiente podemos ver
una escama periférica y también la distribución del pigmento, pues en realidad no es regular y se ven algunas áreas hipocrómicas. Y en las últimas dos podemos ver una escama perifolicular y en los surcos. En la última fotografía, ahí sí podemos ver una red de pigmento como tal y alcanzamos a ver en la fotografía B las mismas escamitas que van a presentarse más en los surcos. Con respecto al examen directo, pues se hace con es un KOH al 20% y vamos a ver, se va a teñir con azul de Parker o bien se puede ocupar la tinción de Albert, que está formada por azul de toludina y verde de malaquita y ácido acético glacial y etanol. La toma de la muestra usualmente se hace con una cinta adhesiva o bien con el raspado con dos portaobjetos para obtener las escamitas. Y lo que vamos a encontrar, pues van a ser los blastoconidios con las hifas cortas, que es característico de las albóndigas y espaguetis. Y con esta imagen, pues es suficiente para llegar al diagnóstico y podemos decir que la actividad micológica de la malacesia habla con respecto a entre más filamentos existan, la actividad de la enfermedad es mayor y el hongo es más virulento. Al principio de la clase les había comentado que no se sabe muy bien cuándo pasa a su fase filamentosa, pero entonces si vamos a llegar a tener más filamentos es precisamente porque está en su fase infectante, más no en su fase saprófita. Y aquí, esta es la tinción de Parker, que se alcanzan a ver como si fueran un poquito más verdoso. Y vamos a ver en los dos blastoconidios masivas cortas. Con respecto al cultivo, pues ya les había comentado que no es necesario para el diagnóstico, pero sí es indispensable para identificar a las especies. Y pues el medio ideal para el crecimiento de la malacesia es el de Dixon modificado. Es como para que tengamos un mejor crecimiento de la malacesia. Sin embargo, también se pueden hacer con saburó adicionado con aceite de oliva. Y lo que vamos a ver van a ser unas colonias color crema, blanco amarillento, que van a ser muy frágiles. Aparentemente es muy difícil que crezcan las malacesias. Y pues se han buscado que al adicionarlos con aceite de oliva o con